Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar el libro de Abdías. Te invito a orar. Querido Señor, eterno, bondadoso, misericordioso, queremos acercarnos para pedirte perdón por nuestros pecados y pedirte que tú dirijas nuestra vida en las actividades que realizaremos hoy. Por eso solicitamos en este momento la dulce presencia de tu Espíritu entre nosotros, para que al abrir tu palabra y estudiar este libro pequeño de Abdías, podamos sacar lecciones que fortalezcan nuestra fe. Gracias, Padre, por escucharnos y bendecirnos, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estudiar el libro de Abdías, que está constituido por un solo capítulo. El nombre de Abdías significa siervo de Yahvé. Este era un nombre común entre los judíos de los tiempos del Antiguo Testamento. La ubicación del ministerio de este profeta no es clara, porque en este pequeño libro no habla de un rey, así que dependemos de la evidencia interna para tratar de determinar la fecha del libro. Si se miran los versículos 10 al 14, habla de una época en que Jerusalén fue conquistada. Algunos comentadores encuentran similitud en la descripción que ofrece Abdías sobre la destrucción de Jerusalén con la descripción que ofrecen Jeremías y Ezequiel contra el reino de Edom. Entonces ubican este libro en la destrucción de Jerusalén en manos de los babilonios en el año 586 a.C. El tema del libro de Abdías es describir el castigo que ha de venir a Edom a causa de su crueldad con Judá durante un tiempo de crisis y el triunfo final del pueblo y del reino de Dios. Cabe recordar que Edom era de los hijos de Esaú, por lo tanto hermano de Jacob, así que eran familiares cercanos con los judíos, pero mantuvieron una enemistad todo el tiempo, enfrentamientos, guerras, y finalmente Edom se une a las naciones para acabar con Israel. Es por su actitud que recibe la reprimenda de parte de Dios. Humillación de Edom. Dios llamó a Abdías, no se sabe cuándo ni cómo, no conocemos quién era su padre, ni sabemos qué hacía antes de ser llamado al oficio de profeta. Pero Dios toma a una persona desconocida para hacer una obra especial. No importa el origen, no importa qué está haciendo, Dios desea usar a esta persona para que sea su mensajero. Dios ve el potencial en esa persona y le da una tarea especial. Esa puede ser la descripción de muchos siervos de Dios hoy. Dios puede hacer grandes cosas por tu intermedio si le permites responder a su llamado. Vamos a estudiar este capítulo por secciones. La primera sección son los versículos 1 al 9, que serían los vaticinios sobre la ruina de Edom. Miremos el versículo 1. Visión de Abdías. Jehová, el Señor, ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová. Un mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos, levantémonos en batalla contra este pueblo. El versículo comienza con 3 palabras que se constituyen el título del libro. Visión de Abdías. Nada más se dice con respecto a este profeta, ni cómo fue llamado. Lo único que describe es la obra para la que el Señor llamó a este hombre fiel, para hacer una profecía contra Edom. Porque aunque el pueblo de Israel merece el castigo por su maldad, eso no justifica la actitud de indiferencia, burla y crueldad manifestada por Edom contra su pueblo. Este mensaje describe lo que va a pasar a Edom, pero el profeta lo describe como si ya hubiera pasado. Esto le da certeza al cumplimiento de la profecía. Miremos los versículos 2 al 4. Pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado a ti
que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Aunque te remontaras como águila y entre las estrellas pusieras tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Lo primero que destaca es que Dios fue quien permitió la existencia de esta nación. Es interesante que hay un pregonero que llama a las naciones contra Edom. Las gentes, al atacar a Edom, no hacen entonces sino cumplir un designio divino de castigar y humillar su poderío. De hecho, era pequeño entre las gentes, y agrega el profeta, sobremanera despreciable. Este pueblo del Señor lo hará el más pequeño e insignificante de la tierra, pero es orgulloso, hay soberbia en su actuar, y además se sentían seguros. Sela era una de las ciudades principales y era inexpugnable. Quedaba rodeada por una hendidura entre las montañas rocosas que era rodeada por precipicios rocosos. Los edomitas vivían entre montañas rocosas que le hacían sentir muy seguros. Por eso se describe su orgullo. Dice, ¿qué dices en tu corazón? ¿Quién me derribará a tierra? Militarmente Edom parecía inexpugnable. De ahí el sentimiento de autosuficiencia en un tono desafiante. Pero eso ante Dios no vale nada. El versículo 4 dice, aunque te remontaras como águila y entre las estrellas pusieras tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Se lo compara con el águila, cuya característica es que construye su nido entre las altas rocas. Entre las estrellas pusiste tu nido. La destrucción que vendrá sobre Edom no podrá escapar de ella. Ante el juicio divino, Edom es impotente de hacer frente. Esto debe llevarnos a reflexionar sobre la soberbia con la que algunos ven la vida e incluso se sienten seguros, se sienten que ni Dios puede hacer nada contra ellos. Pero el Señor toma el orgullo del hombre y su soberbia y lo echa por tierra. Los hombres somos expertos en labrarnos grandes monumentos y creer que estamos seguros porque lo han hecho expertos, pero esto de nada les servirá en la hora del juicio. Sigamos con los versículos 5 y 6. Si ladrones vinieran a ti o robadores de noche, como has sido destruido, ¿no hurtarían lo que necesitan? Si entraran en ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? ¿Cómo fueron saqueadas las cosas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados. El profeta habla de la retribución a sus obras malignas. Se describe grandemente que esta nación será despojada totalmente. Los ladrones cuando llegan a un lugar algo dejan, pero en el caso de Edom nada será dejado. ¿Cómo fueron saqueadas las cosas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Lo mismo sucedía en la vendimia. La ley prohibía a los israelitas que vendimiaran completamente una viña. Esa generosidad no entraría en los cálculos de los despojadores de Edom. Todo será arrasado. Y los aliados que tenían con quienes hacían pacto y la hacían sentir segura, pues llegará el momento en que esos aliados le darán la espalda y serán los primeros en venir en su contra. Miremos el versículo 7. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo te han derrotado. Los que comían tu pan pusieron trampa debajo de ti. No hay en él inteligencia. Así que sería traicionado, despojado, destruido por su maldad. Cuando se dice que los aliados lo hicieron llegar hasta los confines de la tierra, al parecer estos aliados abandonaron a los edomitas en sus límites y los entregaron a sus enemigos. Los que compartían el pan le dieron la espalda. La referencia podría ser a la perplejidad y confusión que sobrevendría a los edomitas cuando fueran engañadas por sus aliados en quienes confiaban. Es más, hasta sus hombres y sabios y todos los valientes, todo el ejército de Edom será destruido completamente. Versículos 8 y 9. Aquel día, dice Jehová, haré que perezcan los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú, y tus valientes, Temán, serán amedrentados y serán exterminados todo hombre del monte de Esaú. Es evidente que Edom era notable por su sabiduría.
pero desaparecerán en el momento de su castigo. Nada quedará en Edom que pueda servirle para defenderse. Temán, una de las famosas ciudades de Edom, simboliza aquí a todo el reino edomita, castigado por la justicia divina. E incluso vuelve y se menciona que todo monte de Saúl será destruido, es decir, nada le servirá esas montañas para escapar del castigo que vendrá. Ahora, la razón de tal castigo se debe a la manera cruel en que Edom trató a Israel en el día en que Judá estaba siendo tomada y destruida, quizás por los babilonios, sección que va del versículo 10 hasta el 14. Veamos el versículo 10. Por haber maltratado a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás exterminado para siempre. Cuando extraños llevaban cautivo su ejército, cuando extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú estabas allí presente y te portaste como uno de ellos. Este pueblo era hermano de Jacob, eran parientes cercanos, pero desde el mismo comienzo la rivalidad entre los dos fue tremenda. Así que cuando Jerusalén fue rodeada por el ejército enemigo, que comienza su obra de devastación, la actitud de Edom fue contemplar con placer, sentir regocijo por lo que estaba pasando y además habían expresiones de burla contra Israel. Su satisfacción era grande al saber que los israelitas estaban siendo destruidos. Miremos los versículos 12 y 13. No debiste alegrarte del día de tu hermano, del día de su desgracia. No debiste alegrarte de los hijos de Judá el día en que perecieron, ni debiste burlarte en el día de su angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste alegrarte de su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Aquí se relata el insensable proceder de Edom contra Judá. Miraba lo que sucedía con perversa satisfacción. En algunas versiones dice, no debiste haberte jactado en el día de su angustia. Literalmente, agrandar tu boca, quizás hablando y haciendo alarde. Se ha observado un clima ascendente en este versículo. Primero la mirada de satisfacción, luego el gozo perverso y finalmente la expresión regocijada de jactancia insultante burla. Pero no solamente era mirador pasivo, sino que actuó en contra de sus hermanos en ese momento, al facilitarle las cosas a los enemigos de Israel. El marco histórico de estos versículos son los sucesos de la destrucción de Jerusalén hecha por Nabucodonosor en el año 586 a.C. Los edomitas al parecer participaron en esta invasión de dos maneras. Número 1. Leamos Ezequiel capítulo 35, el verso 5. Por cuanto tuviste enemistad perpetua y entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción, en el tiempo extremadamente malo. Así que dice que ellos entraron también a despojar y a indicarle a los babilonios lo que ellos debían hacer. Y en segundo lugar, conociendo las rutas de escape de los israelitas, ellos entonces los interceptaron y mataron a algunos y a otros se entregaron en manos de los enemigos de Israel. Sigamos estudiando Abdías en el versículo 14. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapaban, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Dios ve a Edom con una alegría terrible ante el mal que le venía a Israel. Para Edom era motivo de celebración. Esa es la historia del antagonismo entre el bien y el mal, entre los hijos de Dios y los hijos de las tinieblas. Estos últimos se alegrarán por las cosas malas que puedan pasarle a los fieles hijos de Dios. Antes se unen con los burladores, se unen con los perseguidores. Su deseo es la aniquilación de aquellos que predican con claridad la palabra de verdad. Entonces el Señor da el decreto contra Edom. Versículo 15. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. El juicio divino no solo había de venir a su pueblo infiel, sino también a las naciones
que atacaron sin misericordia al pueblo fiel de Dios. Es el día del ajuste de cuentas, pero también el día en que cosecharán lo que sembraron. De la misma manera en que actuaron en contra del pueblo de Dios, la retribución vendrá. En la Biblia abunda escenas en las que los impíos actuaron en contra del pueblo de Dios, o en contra de un profeta, o en contra de un siervo de Dios, y ese mal que ellos hicieron les vino a ellos. Lo que ellos sembraron para otros, ahora ellos lo están cosechando. Por eso enfatiza: tu recompensa volverá. Van a recibir su merecido. Así será en el juicio final. Cada uno recibirá según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Miremos el versículo 16, donde hay una declaración difícil de entender. Dice: de la manera en que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán, engullirán y serán como si no hubieran existido. Los impíos tuvieron la oportunidad de conocer la obra salvadora que Dios realizaba en su favor, pero en vez de reconocer a Dios, siguieron su camino impío. Entonces Dios los destruirá y será como si nunca hubieran existido. Es el castigo final que recibirán todos los paganos. El impío será totalmente destruido. Esto es lo que pasará al final de los 1000 años. Todos los impíos serán destruidos, no quedará de ellos ni raíz ni rama. El mal desaparecerá y los malos nunca más serán sobre la faz del universo. Será como si nunca hubieran existido. Elena de White, en visión profética, describe lo que pasará. Ella dice: entonces vendrá el fin. Dios vindicará su ley y librará a su pueblo. Satanás y todos los que se han unido con él en la rebelión serán cortados. El pueblo y los pecadores perecerán, raíz y rama. Satanás la raíz y sus seguidores las ramas. Entonces no será el malo y contemplará sobre su lugar y no perecerá. Serán como si no hubieran sido. Esto no es un acto de fuerza arbitraria de parte de Dios. Los que rechazaron su misericordia ciegan lo que sembraron. Dios es la fuente de la vida, y cuando uno elige el servicio del pecado se separa de Dios y se separa así de la vida. Queda privado de la vida de Dios. Cristo dice: todos los que me aborrecen aman la muerte. Por una vida de rebelión, Satanás y todos los que se unen con él se colocan de tal manera en desarmonía con Dios que la misma presencia de él es para ellos un fuego consumidor. La gloria de aquel que es amor lo destruye. Libro El deseo de todas las gentes, página 712. Entonces la promesa de restauración será para el pueblo de Dios. Esta es la sección que va del versículo 17 hasta el versículo 21. Dios va a hacer venir a su pueblo. Dios restaurará a su nación santa. Los de Edom, por su parte, serán destruidos para siempre. Dios salvará a su remanente. Leamos el versículo 17. Mas en el monte de Sión habrá un resto que se salvará. Será santo y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Estos serán santos, apartados para la obra del Señor. Será otra vez el pueblo de Dios. Será el pueblo que ocupará su lugar como estandarte para guiar a los hombres a la salvación. Lamentablemente Israel no cumplió completamente su papel. Al despreciar a Cristo como el Mesías, firmaron la sentencia final sobre ellos como pueblo escogido. Versículo 18. La casa de Jacob será fuego, la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa. Los quemarán y los consumirán. Ni siquiera un resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. La nación santa de Dios volverá a estar unida. José, Jacob, se unirán para hacer fuego consumidor para los impíos como Edom. Es decir, esta nación llevará adelante el plan de Dios. Lamentablemente estas profecías, que eran condicionales, no se cumplieron debido a que Israel no cumplió su parte del pacto. Versículo 19. Los de Negueb poseerán el monte de Saúl y los de Cefela a los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria y Benjamín a Galaad. Aquí habla de que Israel, el reino del norte, como tal se unirá al pueblo de Dios restablecido. Como estado independiente no existirá más, sino que ahora será una sola nación. Elena de White dice:
A las 10 tribus durante mucho tiempo rebeldes e impenitentes no se les permitió una restauración completa de su poder anterior en Palestina. Libro Profetas y Reyes, página 222. Israel volverá a ser un solo pueblo. Y el versículo 21 termina con una descripción que Israel volverá a habitar la tierra. La salvación obrará en su favor y serán guiados de regreso a casa. Dice: y subirán salvados al monte Sión para juzgar al monte de Saúl. El reino será de Jehová. Abdías termina su profecía con la nota triunfante de la seguridad de una plena y completa redención para Sión. Se hace contrastar al monte Sión con el monte de Saúl, el santo monte de Dios con las montañas del orgullo humano. Los salvadores serán los que vengan del cautiverio y ejecutarán el plan de Dios de reedificar a Jerusalén, de volver a levantar a la nación escogida. Entonces viene el pináculo de la historia. El reino será de Jehová. Dios será el soberano supremo de este pueblo. Su reino se restablecerá. Esta promesa se cumplirá finalmente cuando Israel espiritual, representando por su iglesia, aunque perseguida, aunque acechada por el enemigo, ella saldrá triunfante, y entonces el Señor destruirá a los malos, y los justos habitarán la tierra por la eternidad. El reino llegará a ser del Señor. El dominio del universo, sin ninguna duda, estará bajo el gobierno del eterno Dios. Apreciados amigos y hermanos, Dios es un Dios justo, misericordioso y perdonador. Ahora, cada uno elige el camino que ha de tomar. La misericordia de Dios guía a la salvación, pero también el que rechaza la misericordia rechaza la vida que Dios ofrece y por sí mismo va a camino de la muerte. Dios desea darte vida. Dios quiere que seas salvo. Debes entonces responder a su amor y encontrarás la vida. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz. Es mi oración por ti. Amén.